Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Luis León y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy nos acompaña Sebastián Arias, un profesional destacado en el mundo del emprendimiento y la innovación. Sebastián es actualmente el director de aceleración de Startup Chile, una de las aceleradoras de startup más reconocidas en América Latina, y cofundador de Founderlist, una plataforma que conecta inversores con startups emergentes. Su experiencia abarca desde la gestión de ecosistemas emprendedores hasta el desarrollo de estrategias innovadoras para impulsar nuevas empresas y demostrar una habilidad excepcional para identificar oportunidades y catalizar el crecimiento de negocios en etapa temprana. Sebastián, tu trayectoria es realmente inspiradora y bueno, nos gustaría un poco conocer un poco cómo arrancaste a ser una de las figuras clave dentro del ecosistema startup acá en LATAM. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Luis, por esta invitación y por poder conversar un momento contigo y poder transmitir un poco lo que he ido aprendiendo en estos últimos casi ya 13 años de carrera profesional. Fíjate que todo esto, toda mi experiencia, si yo miro hacia atrás, se remonta a cuando yo estaba en la universidad. Mucha gente que conversa conmigo piensa que yo vengo más del mundo de la administración, de los negocios o de la ingeniería. Sin embargo, yo estudié acá en Santiago, en la Universidad de Chile, que es una de las universidades más importantes del país en términos de investigación, sobre todo, y de calidad académica. Estudié en la Facultad de Medicina. Yo en ese momento estaba muy perdido en la vida sobre qué poder hacer. Y estudié una carrera que tiene mucho que ver acá en Chile con temas de neurociencias, y eso era algo que yo pensaba que me gustaba mucho. Una carrera que se llama fonoaudiología, y yo finalmente terminé luego trabajando un par de años en neurorehabilitación. Pero cuando estaba en la universidad, tenía curiosidad de aprender otras cosas. No era algo que yo sentía que la carrera me iba a definir, al menos en mi pregrado. Y en la universidad te daban la opción de tomar algunos cursos optativos en otras facultades. Por ejemplo, había que buscar ahí algunas opciones. Hice un curso en algún momento en la Facultad de Ingeniería, hice otro curso en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile, y se me fue abriendo el mundo y conocí otras cosas, otra manera otro lenguaje, otra manera de ver la vida, otros profesores, otros académicos. Y entre medio también había entrado como ayudante en un laboratorio en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la facultad, en el laboratorio de neurosistemas, y ahí había un par de investigadores que hacían investigación aplicada, cosa que para mí era un concepto completamente nuevo. Y ahí fue la primera vez que yo escuché la palabra innovación. Debo haber tenido unos 20, 21 años, y para mí no significaba mucho, no entendía mucho de lo que significaba. También el mundo era otro, o sea, yo entré a la universidad en el año 2004. Obviamente había internet, pero el internet no era el mismo que es actualmente el acceso a la información. Eh, y bueno, esta curiosidad que en el fondo nació en ese tiempo, se tradujo en el tiempo que trabajé en salud, en donde intenté hacer cosas nuevas. Yo ahí innovación le llamaba hacer cosas nuevas. Y eso se tradujo en nuevas formas de atender a las personas con las que yo trabajaba, introducir o tratar de introducir algunos dispositivos médicos nuevos, por ejemplo, en nuestro quehacer, cosa que no era tan sencilla porque había mucha resistencia. En el sistema de salud hay mucha resistencia. Y fíjate que luego, cuando estaba en ese periodo de mi vida, en el año 2012 tiene que haber sido, me encuentro con un curso que daban en una organización que estaba naciendo acá en Chile, que se llamaba, o sea, se llama todavía existe, ASECH, la Asociación de Emprendedores de Chile, y que tenía un curso llamado Etapa Cero, que era un curso para gente que quería emprender, y en el fondo las clases las daban emprendedores que estaban empezando o algunos que tenían un poco más de experiencia. Y eso cambió mi vida porque eso me acercó a un mundo en el que yo me enamoré. Yo quería ser emprendedor, no sabía en qué emprender, intenté muchas cosas,
Y en ese ir y venir nació el concepto con un par de amigos de crear una comunidad que se llamó Emprendedores Anónimos, que básicamente era una comunidad como Alcohólicos Anónimos, pero para emprendedores. En el fondo nos juntábamos en células pequeñitas al inicio acá en Santiago, en Chile, a hablar de nuestros problemas para emprender o de nuestros anhelos a emprender. Y en ese momento nos dimos cuenta que era como una sesión de Alcohólicos Anónimos y era bastante divertido el concepto y esto fue pegando. Y luego nos empezamos a dar cuenta de que esto lo querían hacer otras personas en universidades, en un espacio de coworking, en una incubadora, en una aceleradora, y luego nos empezaron a llamar de afuera. Y bueno, el resumen es que esto estuvo instalado en 17 países de Latinoamérica, incluyendo lugares bien desafiantes, como Brasil, por ejemplo, donde pese a que estamos en Latinoamérica, ellos hablan otro idioma, tienen otra cultura, logramos hacer un par de sesiones también en Estados Unidos, como en la zona de Florida, donde hay muchos latinos, logramos instalar un par de sesiones ahí y teníamos muchos emprendedores registrados. Cerca de, no sé, veintitantos mil personas que se habían registrado alguna actividad. Teníamos registros de muchas de las empresas que ellos tenían más de 5.000. Y una de las cosas que a mí más me apasionaba también en ese momento y que también venía de las cosas que me sirvieron mucho en mi formación de pregrado, que es el mindset experimental. Y el entender Lean Startup en ese tiempo para mí fue algo perfecto, porque era, no nos enamoremos de nada, primero tengamos supuestos, hipótesis, probémoslos y vamos aprendiendo en el camino. Y ese proceso de aprendizaje, que obviamente muchas veces no fue tan breve, llevó a que Emprendedores Anónimos se convirtiera en Founder List, que fue lo que tú mencionaste al inicio, una plataforma de equity crowdfunding. Pero ¿cómo llegamos a eso? Llegamos a eso porque nos dimos cuenta que, de nuevo, en ese tiempo, año 2013-14, el acceso a financiamiento de venture capital o de angel investors en Latinoamérica era bien limitado, no había mucho acceso todavía, y las personas que querían ser inversionistas todavía no sabían muy bien qué eran estos extraños seres llamadas startups que parecían que iban a cambiar el mundo, pero que al mismo tiempo muchas de ellas fracasaban rápido. Entonces habían casos de que gente metía plata en una empresa que no funcionaba, ellos querían retornos más rápidos, entonces nos empezamos a involucrar mucho en el tema de inversión. Y Founderlist, bueno, tuve el apoyo de un fondo de inversión muy importante acá en Latinoamérica que se llama Magma Partners, liderado en ese tiempo por Nathan Lustig acá en Santiago, ahora él está en México, que él había pasado por la generación cero de Startup Chile, y también levantamos otros inversionistas ángeles, algunos fondos públicos también. Y bueno, el Founder List fue desarrollándose en el fondo, pero también mis intereses personales empezaron a cambiar un poco. A mí me gustaba mucho el poder fomentar más el ecosistema, el que el ecosistema tuviese cierta lógica. Y ahí en el año 2017 decido dejarla en parte la operación de la empresa y me movía a Inglaterra, a la Universidad de Manchester, en el norte de Inglaterra, a estudiar un máster en gestión de innovación y emprendimiento tecnológico, lo que de nuevo me abrió la mente hacia otros espacios, hacia la colaboración entre la ciencia, la academia, las empresas, en cómo involucrar procesos de protección, tecnología, en colaboraciones a otra esfera, a otro nivel. Y luego cuando regreso a Chile, Founderlist está en un proceso de salida. Esto finalmente fue adquirido por un monto casi, no sé, simbólico, por un fondo de inversión. Y yo entré a trabajar luego a una universidad en el área de investigación y desarrollo. Y luego de un tiempo pasé a Corfo, a la Corporación de Fomento de la Producción, que es dependiente del Ministerio de Economía acá en Chile, en donde entré a trabajar a Startup Chile, donde actualmente me desempeño. Y brevemente, y con esto termino esta primera introducción, Startup Chile es una aceleradora de negocio, una aceleradora pública que funciona desde el 2010 y que ha tenido un impacto tremendo no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica. Nosotros recibimos emprendedores de todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo, hablo de Sudamérica, Norteamérica, Asia, Europa, diferentes países, diferentes culturas, nacionalidades, diferentes tecnologías, que vienen acá un tiempo, pasan por nuestro programa de aceleración. Algunos se van quedando y han tenido un impacto gigante, otros se han ido, pero siguen siendo embajadores de
Startup Chile en el mundo. Y en eso estoy actualmente, querido Luis. Un millón de preguntas que voy a ir desglosando de a poco. Comencé un poco, o sea, todo el inicio de Founderlist básicamente fue bastante orgánico, pero me imagino que haya habido ahí un clic de decir para dónde hay que tirar. Entonces, Sí. también el tema de inversiones, por ejemplo, porque al final del día te encuentras con mucha gente que tiene muchísimos emprendimientos, que comparten muchísimas ideas y hay que organizar todo esto, pero al final del día uno se encuentra también en una situación de decir, bueno, hay la materia prima que son los emprendedores con sus negocios, pero falta lo que es el capital. En ese momento, en esos inicios, ¿cómo llegaste a conectar este punto? Porque, o sea, hablando así desde rasgos generales, parece todo muy simple, pero teniendo ya una pseudo idea en ese entonces, ¿cómo llegaste a conectar estos dos puntos que en este inicio eran complicados, justamente porque, como vos mencionás, los inversores o bien ya sabían que las startups no iban a generar ingresos o la situación era un poco extraña, rara, dependiendo del contexto donde se esté dando? ¿Cómo hiciste esa conexión? Sí, mira, yo creo que lo importante de todo esto y la lección que yo siempre le trato de transmitir a los emprendedores con los que trabajo y los que conozco es que uno muchas veces piensa que va a resolver un problema y que lo entiende, pero eso nunca para de ser un error. Nosotros al comienzo pensábamos que el problema estaba en la conexión, es decir, había un puente que estaba destruido. Los emprendedores estaban por un lado, los inversionistas estaban por otro lado, y entre medio habían puentes que no estaban dejando cruzar a uno y viceversa. Sin embargo, cuando fuimos entendiendo realmente bien el problema, sobre todo de los inversionistas, tenía que ver con otras aristas. No tenía que ver con que no les llegaban los deals, con que no conocían a las startups, con que no habían eventos suficientemente interesantes para poder asistir, sino que en el fondo, en un momento, ellos no conocían con quién coinvertir, se sentían un poco solos, aislados, no conocían en el fondo a personas igualmente interesantes que ellas con el que poder coinvertir, o a los que ya estaban en su red, muchas veces no les interesaba, preferían hacer otras inversiones. Em, por otro lado, también los términos administrativos de una inversión les quitaba demasiado tiempo ir a firmar los documentos, acordar ciertas cosas con la startup. También les generaba mucha fricción el conversar temas delicados entre los fundadores y los inversionistas. Entonces nosotros nos convertimos un poco en ese mediador, estar al centro de este proceso en etapa inicial de conocer buenos fundadores que nosotros sentíamos que tenían una buena proyección de poder tener un crecimiento, ojalá exponencial, y que en el fondo fuesen casos de éxito para esos inversionistas. Y más que conectarlos, los preparamos para que se puedan conectar de manera efectiva con ellos y que el tiempo en que levantaban inversión disminuyera. Nos dimos cuenta que el cerrar un deal en ese tiempo, no sé cómo será ahora, no estoy tan cercano a la industria del venture capital o de las plataformas de equity crowdfunding actualmente, pero en ese tiempo el promedio podía ser 6 meses u 8 meses. O sea, imagínate que en ese tiempo una startup puede morirse porque no encuentra product market fit, no tiene el flujo de caja suficiente y ¡pum! Se va a la quiebra. Entonces, por eso necesitamos disminuir ese tiempo. Entonces, la primera concepción del problema que yo iba a resolver es conectar estas dos puntas, era una visión, o sea, eso iba a ocurrir si yo resolvía una ineficiencia en este sistema, y la ineficiencia estaba de nuevo en los procesos administrativos, las conversaciones, que los emprendedores llegaran bien preparados con sus financials, con sus proyecciones, con que entendieran bien cómo iban a ser los términos de la ronda, cuánto iban a estar dispuestos a negociar de la valorización, y así, etcétera, etcétera. Y así nos fuimos dando cuenta, ese fue como lo primero. Pero claro, si yo miro hacia atrás y veo lo que nosotros revisamos la primera vez, que fue un Typeform, donde teníamos registros de startups y que les preguntábamos, ¿cuál es tu mayor dificultad actualmente? Levantar capital. Y la mayoría decía levantar capital, levantar capital, levantar capital. Yo hubiese dicho,
ese es el problema que yo voy a resolver. Acá la gente no puede levantar capital. Y sí lo podía hacer, lo que pasa es que era muy ineficiente. Y eso lo tratamos de automatizar, de poner una plataforma que fue paso a paso. Muchas cosas salieron muy mal, otras cosas salieron mejor, pero eso fue el proceso iterativo que fuimos llevando con el proceso de emprender. Claro, o sea, hoy en día, por ejemplo, si lo comparamos con hoy en día, por ejemplo, que el mundo está aún más interconectado de por sí por la internet y ya por estos puentes ya creados gracias también a ustedes y a mucho más emprendedores dentro de la misma industria de la innovación. Creo que el panorama un poco ha cambiado. Quizás hoy en día, no sé, te hablo desde una perspectiva como emprendedor también que ha pasado esto. Yo creo que desde esa perspectiva humilde, hablar que los emprendedores yo creo que ya van con una preconcepción de lo que es el tema de levantamiento de capital. Ya, o sea, ya conocen un poco un rubro y eso, según mi percepción, es como tratar de ir afinando el filo de la espada al final del día. En sentido, tienen el concepto, tienen la teoría como tal, ahora hay que aplicarla de la manera correcta en sí. Esa desde mi percepción, de ahí no estoy hablando para todos los emprendedores, pero suponiendo que esa un poco la percepción actual, que todo el mundo que por ahí mínimo se trata de investigar, trata de entender un poco más el mundo de Venture Capital para ir justamente con sus empresas, emprendimientos, a ir tocar puertas. Entonces, suponiendo ese escenario, ¿cuál pueden ser ahorita los problemas que puedan llegar a tener los emprendedores en la actualidad? O sea, dentro del venture capital y también fuera de eso, porque no todos los problemas se centran solamente en el venture capital. Sí, mira, yo creo que hay algo muy importante, sobre todo la evolución que ha tenido el acceso a información y a conocimiento de cómo emprender, cómo empezar una startup de base tecnológica, sobre todo lo que han empezado a hacer las universidades, que integran en su currículum temas de este ámbito o que hacen programas especializados, mecanismos de titulación. Sin embargo, todavía veo que hay muchos emprendedores de fase inicial que siguen súper enamorados y sobreestimulados con la tecnología, con la solución que quieren hacer, sin entender muy bien el problema que quieren resolver. Yo eso todavía lo veo muy instalado y sigue siendo un desafío importante. Yo no soy tanto de la postura de que esos emprendedores no vayan a encontrar un negocio que en el fondo pueda tener cierto éxito, pero sí se demoran más, el ciclo es más largo y se anticipan a ciertas etapas, empiezan a contactarse con corporativos cuando eventualmente para el corporativo todavía su solución no le resuelve nada, el corporativo les termina dando nada más que feedback, los emprendedores terminan un poco frustrados, luego no saben cómo tomar ese feedback, no saben qué hacer bien, y finalmente esto, a mi juicio, sigue un poco roto desde el inicio, porque los emprendedores, pese a que hay mucha información documentada, un montón de webinars, un montón de libros, todavía el nivel de experimentación en etapas iniciales es muy vago, es muy superficial. Luego los que sí han logrado pasar esa primera capa en donde ya pueden entender, ok, yo sé el problema que resuelvo y estoy creando algo que cubre esa ineficiencia y hay gente o personas dentro de empresas que quieren pagar por esto, muchas veces ellos creen que es momento de levantar capital. Y levantar capital todavía es un trabajo que debería ser full time, bien organizado por uno de los fundadores, el que más se conecte con el tema eventualmente o el que más tenga experiencia porque levantó plata anteriormente o porque sabe cómo llevar este proceso o está dispuesto a realmente dejar gran parte de su trabajo en la operación de la startup para dedicarse a levantar capital. Em, y pese a que hay bastante más oferta y los emprendedores, como tú bien decías, ya tienen mucho más acceso a conocimiento, todavía yo veo muchas empresas que buscan capital para sobrevivir. Y eso eventualmente no es muy atractivo para los inversionistas, salvo que puedas persuadir a un grupo de family and friends, de conocidos, de gente que crea más en ti que en lo que tú estás haciendo eventualmente,
que tenga espacio financiero, resiliencia, como aversión al riesgo, pero creo que hay un desencaje todavía cuando los emprendedores empiezan a pensar en venture capital, por ejemplo. El venture capital es para crecer, salvo que la tesis del fondo sea otra. Entonces, muchas veces los emprendedores disparan a todas partes, hablan con todo el mundo, hacen un roadshow de lo que están haciendo, pero muchas veces los inversionistas no van a estar aún interesados en esos proyectos y eso todavía genera mucha frustración en los emprendedores. Y mi consejo siempre es, vende, o sea, entiende realmente a tus clientes, sigue haciendo eso, apalanca algunos fondos que pueden ser un combustible necesario para estar un tiempo con vida, pero úsalo bien. Por ejemplo, Startup Chile, que es un subsidio del Estado equity free. Acá en Chile existen otras alternativas de financiamiento, pero por otro lado yo siempre también le digo a los emprendedores, no te pases la vida postulando a todo lo que se te cruza encima, porque de nuevo, va a perder el foco, los programas te pillan tiempo, participación. Es mucho más importante tener un acuerdo firmado con una empresa que tener una foto en el Demo Day de tal cosa o en el evento X que te da cierta visibilidad. O sea, creo que todavía eso es un desafío. Y un desafío también no solamente para los emprendedores, sino que para sus inversionistas, para los managers de una aceleradora y así sucesivamente. Entonces, para meterlo en un step by step, ¿cuál sería el recorrido que deberían tener los emprendedores para decir, este es el momento correcto para meterme full focus a la búsqueda de inversión? Mira, también yo creo que depende del tipo de negocio que tú estás desarrollando. Si eventualmente eres una startup biotech que tiene una tecnología que tú has validado que funciona en ciertos contextos, pero que todavía no tienes ventas porque claramente no está lista para la comercialización, pero si tienes pruebas en un ambiente clínico, pruebas clínicas, ensayos, o si has hecho pruebas de funcionamiento, algún piloto en un entorno real con una empresa, y sabes que esto la va a romper, lo más probable es que vas a poder levantar capital sin tener ventas todavía, porque los inversionistas no se van a querer perder eso que puede ser realmente un breakthrough dentro de la humanidad. Pero si tú tienes un modelo de negocio que es más relacionado al software, en donde no sé, tienes un SaaS o la forma que tome ese negocio, tienes que ojalá tener la evidencia máxima de que ya tienes tracción, de que tienes ventas, de que sabes cómo ejecutar tu modelo de negocio, no que está en el proceso de búsqueda. Lo más probable es que en un proceso de búsqueda obtén financiamiento desde angel investors que realmente te crean, obtén financiamiento desde grants equity free, participa en algún concurso que haga fit con lo que tú estás haciendo y que te inyecte algo de capital, pero en el fondo, si ese es tu modelo, tienes que tener tracción. Si no, es muy poco probable que seas atractivo para los inversionistas. Entonces, ojalá dedícate mucho tiempo, mucho espacio a empezar a vender, a aumentar esa venta, a consolidar tu modelo de negocio en los diferentes bloques que tenga. Y si eres una compañía de base científica tecnológica, eventualmente sí puedes hacer un recorrido diferente, pero el acceso a esos inversionistas tal vez va a ser más limitado. Hay menos inversionistas que invierten en ese tipo de negocio, hay que buscarlos bien, muchas veces va a tener que ir afuera, de los bordes de Latinoamérica, y eso también va a ser un desafío muy importante para un fundador que tiene esas características. Claro, por supuesto. Por ejemplo, ese mismo escenario, al menos te hablo desde la parte de mi experiencia dentro del sector cripto, por ejemplo, que por ahí arranqué empezando a emprender, es muy parecida a la situación, básicamente. Que aquí, básicamente en LATAM, hay muy poco puentes, por decirlo así, que hagan ese trabajo y tienes que ir a buscar afuera ese, ¿cómo se dice? Ese puente. Que aún así, esos puentes son dudosos o sea, por el modelo de negocio que tienen ahí en temas de aceleración, entre muchas comillas. O sea, no es tan parecido a lo que sucede en lo que es aceleraciones normales en startups de tipo normal, pero sí, o sea, deja un poco que desear. Tú ya es una, como se dice, una industria en construcción. Por ejemplo, habías platicado un poco sobre el tema de que si uno tiene una buena idea, eh,
y tiene, como si esa atracción suficiente, es un buen momento para justamente ir a buscar capital. Pero ¿qué separa una buena idea de una mala idea? Porque pues para el emprendedor por sí la idea que concibió es la mejor del mundo, la innovación del mundo. Y bueno, siempre ¿cómo se dice? La verdad muchas veces no les gusta escuchar justamente esto o de plano la evitan. Entonces, ¿cómo hacemos a encontrar cuál es una buena idea y cuál no? Porque muchas veces me imagino que ustedes hayan encontrado a por montones gente que viene a proponer su modelo de negocio, su solución, que muy probablemente sea innovadora. El tema es que a lo mejor el modelo de negocio o la idea están mal planteadas o algo. Sí, yo creo que esto es multidimensional y de hecho cuando yo me imagino lo que es una idea de negocio o una idea, lo tomo no solamente como mi idea es esta solución, sino que en el fondo hay que considerar otra vez, y siendo bien majadero con el tema, el problema o la ineficiencia que yo voy a resolver. Creo que también el encaje entre los fundadores y el problema que quieren resolver también es algo que hay que mirar siempre muy bien. Y no digo solamente que el grupo de fundadores tiene que tener una experiencia relevante en una industria, sino que tienen que demostrar que tienen las capacidades técnicas y las capacidades de entendimiento del negocio para llevar a cabo lo que quieren hacer. Por otro lado, hay que considerar ciertas cosas de timing. O sea, em, una idea puede ser muy sencilla o no ser algo tan radicalmente distinto a lo que ya conocemos, pero cuando se encaja en un buen timing, puede ser un negocio de millones, de millones, de millones de dólares. Y eso lo hemos visto a lo largo de diferentes momentos. O sea, la crisis subprime entre 2007 y 2008 hizo que aparecieran negocios como Airbnb, por ejemplo. En la pandemia hubo también una explosión de modelos que antes era imposible que funcionaran de la misma manera. Por ejemplo, acá en Chile hubo un par de negocios que salieron para atención de salud a domicilio y explotaron. Y era porque el timing y el contexto empujaba a que eso funcionara y los emprendedores que pudieron desarrollar esos modelos fueron lo suficientemente hábiles para tomar ese timing a su favor. Em, por otro lado, creo que las mejores ideas no es que las valoriza el emprendedor, ni el inversionista, ni yo que trabajo en una aceleradora. Las buenas ideas, los clientes dicen que son buenas ideas. ¿Y en qué se traduce eso? A que la gente las quiere usar, la gente las quiere adoptar, y la gente termina pagando por ellas. Cuando está esa evidencia, yo creo que se va como conjugando que finalmente puedas tener una buena idea. Pero a priori, o sea, si tengo a 10 emprendedores hoy día al frente y todos me dicen algo, yo podría hacer un juicio de, mira, esto lo he escuchado, mira qué interesante, pero yo le haría otras preguntas. Es, ¿cómo descubriste eso? ¿Qué pasó en tu vida que descubriste lo que quieres hacer? ¿Por qué ahora y no 10 años atrás? ¿Por qué ahora o no más adelante? ¿Y qué tan lista está esta industria o el tipo de clientes para recibir una innovación de ese tipo? ¿Qué otros referentes hay que eventualmente pueden ser hasta tus compradores en el futuro que ya están desarrollando ciertos modelos parecidos y que indican de que hay algo que se está moviendo? Muchas veces no sé si te has fijado que los emprendedores dicen o yo no tengo nadie que se me iguale o no tengo competencia, o finalmente creen que la competencia es una amenaza, pero básicamente para mí es una señal de que hay una industria que se está moviendo y que eventualmente tu estrategia puede ser, yo voy a capturar una arista del problema que ellos no están tomando y les voy a llamar tanto la atención que van a querer comprarme o me van a querer sacar del camino y eso va a ser un evento de salida. O definitivamente creo que puedo tomar una cuota del mercado más relevante que la de ellos. Entonces, para mí es algo multidimensional el evaluar una idea.
Claro, pero también detrás también de las ideas, también tenemos que el trabajo muy importante que tienen también las aceleradoras es el tema del due diligence, básicamente, porque, o sea, aparte de estar atrás de la documentación, del proyecto como tal, mucho antes de eso también está ese trabajo de conocer a los emprendedores, no solamente en materia de skills como tal, porque mucho también Mm. del emprendimiento es mindset. Entonces, ¿cómo llevan a cabo ese mindset? Porque es muy difícil y básicamente es eh, firmar un acuerdo básicamente para casarse con ese emprendedor por X cantidad de tiempo, que si es que sale bien es mucho tiempo y si es que sale mal también es mucho tiempo. Entonces, eh, ¿cómo llevan a cabo ese procedimiento para conocer la mente de este emprendedor, el mindset que tiene, que tiene a cabo, porque al final del día es una cosa complicada. Sí, mira, al menos en Startup Chile, nosotros tenemos un proceso de convocatoria para tres programas diferentes. Nuestros programas se llaman Build, Ignite y Growth. Toman diferentes estadios de desarrollo de las compañías. En Build tenemos proyectos que están en etapa inicial, que tienen todavía mucha incertidumbre, muchos supuestos sin validar. No necesariamente no tienen ventas, pero tampoco tienen un modelo de negocio tan consolidado. Por lo general, puede que sean unos emprendedores que quieren llevar su modelo a cierto punto y las ventas que han conseguido son de procesos más manuales hasta procesos más consultivos que eventualmente con tecnología se pueden automatizar, por ejemplo. Pero en eso se basa Build. Luego en Ignite tenemos proyectos que ya tienen algo demostrable, es decir, tienen un MVP, un prototipo, pero que ya tiene feedback de clientes, tiene evidencia, tiene algo de tracción. Y luego en Growth buscamos empresas que ya venden. eh, Hay un límite ahí en la postulación de como mínimo casi $100.000 y como máximo $1.000.000. Por lo general, el promedio de ventas que tienen los emprendimientos que seleccionamos en Growth es alrededor de $300.000, pero tienen otros desafíos de escalamiento, de expansión internacional, de cómo contratar. Ahora, como nosotros operamos bajo la lógica de ser una aceleradora pública, tenemos una convocatoria que está regulada por unas bases o términos y condiciones que vienen de parte de nosotros y de todos los instrumentos del Estado, básicamente. Pero bueno, lo primero que hacemos es ver si es que los proyectos que postulan un montón de proyectos, casi 1.200 proyectos postularon en la última proceso de aplicación, vemos si son admisibles, es decir, si es que se ajustan a los criterios mínimos que nosotros exigimos. Luego, los que pasan, hacemos una evaluación del formulario de postulación, donde les pedimos un montón de antecedentes, desde si es que ya son una empresa constituida, que nos entreguen información de eso, quiénes son los fundadores, su experiencia, si es que tienen advisors, mentores, si ya tienen clientes, quiénes son los clientes, tienen que hacer un video donde queremos ver quiénes son las personas detrás del proyecto, y eso lo hacemos para las tres convocatorias. Ahí echamos mano a nuestra red de jurados externos, que tenemos casi 200, un poco más de jurados externos que nos colaboran con la evaluación. Y luego ese proceso de evaluación de los formularios de postulación, hacemos un segundo filtro y a un grupo más acotado los entrevistamos. Y en esa entrevista, obviamente, ahondamos en algunos elementos que son muy interesantes y ahí es donde hacemos un due diligence un poco más acabado. Es decir, que si ya tienes algo, muéstrame cómo funciona. Demuéstrame que lo que me dijiste en el formulario es así. Muéstrame evidencia de la tecnología, de las capacidades que tiene el líder del equipo, que para nosotros también es muy importante. ¿Qué es lo que quieres hacer acá en Chile? ¿Cuál es el impacto que eventualmente puede tener tu proyecto acá en Chile? ¿Te gustaría, no sé, conocer el mercado hispanohablante a través de Chile? ¿Te gustaría establecer tu base de operaciones en Latinoamérica acá en Chile? ¿Te gustaría explorar el mercado chileno? ¿Ya tienes clientes y tus clientes están empujando a que te vengas a Chile? Y una muy buena manera de hacerlo es a través de Startup Chile, ya que nosotros en el proceso de selección de los emprendimientos, cuando queda un emprendedor o una emprendedora extranjero, lo apoyamos para que obtenga una visa de trabajo. Entonces ellos no llegan como turistas al país, sino que
Llegan con una visa, con esa visa pueden sacar un DNI chileno, con ese DNI chileno pueden abrir una cuenta bancaria donde nosotros les entregamos el subsidio y así sucesivamente. Pero claro, esos son nuestros mecanismos de evaluación y control, básicamente, como vamos haciendo un poco el due diligence y luego durante la ejecución del programa también tenemos mecanismos de control, vamos viendo en qué en qué están gastando el dinero, cómo lo están orientando, qué actividades están haciendo, cuáles son los objetivos que han cumplido, cuáles no. Luego tenemos nuestro pitch day, que en el fondo es como un hito de salida del programa. Los mejores de la generación tienen un acceso a una extensión donde les damos un poco más de dinero y un tiempo extra para que ejecuten el proyecto. Los mejores de las generaciones pasan por nuestro Demo Day, donde es un evento bien grande de exposición hacia inversionistas, corporativos, no sé, pueden haber mentores que te vayan ahí a echar una barra y así sucesivamente. O sea, estamos súper cerca de los emprendedores siempre, sobre todo porque somos una política pública. Entonces, tenemos que ser muy responsables con el gasto y con el tipo de actividades que los emprendedores realizan. Claro. Por ejemplo, también por ahí mencionaste sobre el tema de los mentores y tal. Me imagino que para alguien que recién se está familiarizando con el tema startup, o sea, metiéndose dentro del tema de startup barra inversiones y todo eso, por ejemplo, eh, ¿cómo un emprendedor puede encontrar un mentor que se adapte? Porque vi por ahí, yo también en su momento he visto por ahí bastantes páginas que se dedican a conectar de cierta manera, pero o sea, realmente no le vi una gran usabilidad. A lo mejor no ha hecho como si se la diligencia correcta, pero eh, en tu caso que tienes más experiencia, ¿qué has podido ver? ¿Cómo han llegado a hacer estas conexiones de mentor-emprendedor, por ejemplo? Mira, en el caso de Startup Chile tenemos una red súper amplia de mentores, bien extensa, y lo interesante es que muchos de ellos son alumnis de nuestro programa. Nosotros no tenemos una metodología en donde busquemos mentores certificados, por ejemplo, exclusivamente. Obviamente hay algunos que han pasado por algunos programas donde se enseña un poco las diferentes metodologías de cómo mentorear. Pero a nosotros nos importa muchísimo que el mentor o esta persona que te acompaña, o a veces toma la forma de un board también, donde ponemos tres personas en el rol de mentor, pueda detectar rápidamente en lo que tú te estás equivocando y que tú no lo estás viendo. Hay un fenómeno que viene más desde la neuropsicología en el fondo, que se llama racionalidad acotada, que es bien fácil de entender y a todos nos pasa. Nosotros cuando estamos con nuestros sesgos puestos encima, no vemos toda la información o no capturamos toda la información relevante para tomar ciertas decisiones. Y eso a los emprendedores, a los fundadores de startups, se les exacerba un montón. O sea, se ponen como Gollum de El Señor de los Anillos, My Precious, esto es mío, nadie más que yo lo puede tocar y si alguien más lo quiere, yo me desespero, ¿verdad? Pero cuando tú tienes enfrente a una persona que ya vendió su empresa, o que le fue mal, pero luego reemprendió y con ese aprendizaje logró un crecimiento significativo, o que después de su experiencia emprendedora se fue a trabajar un corporativo porque tal vez la pasta emprendedora no le salía tanto, pero sí gestionar el área de innovación de una empresa grande, las cosas realmente cambian. Entonces, nosotros tratamos de que eso ocurra en una mentoría. Fíjate que emprendedores como Adriel Araujo de Hackmetrics, o no sé, David Basulto, que se sumó en el último proceso de mentoría de una empresa enorme que tuvo un éxito gigantesco que se llama Arc Daily, en verdad pueden acelerar el aprendizaje de un emprendedor por un X que no podría dimensionar. Y para nosotros eso es lo relevante, más que el mentor tome una postura de yo soy el que sé y te voy a enseñar, tiene que tomar la postura de voy a escuchar lo que tú estás haciendo, voy a entender y hacer tal vez preguntas sobre algunas cosas que a mí me pasaron o que yo veo porque ya levanté millones de dólares y tú todavía no pasas por ese proceso y con un par de preguntas puedo cambiar la manera en que tú estás viendo ciertas cosas.
Y eso es lo que a nosotros nos interesa, impulsar y fomentar. Por eso en nuestra red de mentores impulsamos mucho a que hayan alumnos de nuestro programa, que además donde tienen un vínculo emocional con el programa, claramente son más abiertos a poder entregar un feedback un poco más sensato. Em, y sabes que también es muy importante para nosotros el feedback que se dan entre pares. Eso no lo llamamos mentoría, lo llamamos como peer-to-peer learning sessions, por ejemplo, en un Founders Meetup. Nosotros hablamos mucho Spanglish porque Startup Chile, como es una aceleradora que acepta gente de todo el mundo, nuestro programa es en inglés. Y ahí es un desafío también para emprendedores latinos que a veces se tienen que esforzar por incluirse en los grupos, hablar en inglés, perder el miedo a equivocarse, pero es por eso que tenemos tanto anglicismo. El Founders Meetup es una actividad que hacemos en el programa Growth de Startup Chile, en el programa más avanzado en el fondo. Y lo que hacemos son gatillos para que ellos puedan abrir un poco los dolores que tienen y tomar la experiencia de otro que ya pasó por ese mismo problema y que le puede abrir un poco las oportunidades de búsqueda para encontrar una solución. Por ejemplo, el otro día, hace algunas semanas atrás, tuvimos el último Founders Meetup y lo hicimos como tipo, como Fuck Up Nights, así como una Fuck Up Session que le pusimos como Mess Up. Y claro, algunos hablaban de lo que les falló al venderle a corporativos y que aprendieron, de cómo contratar gente, de lo que les pasó con una persona que tuvo un problema y que finalmente se hizo gigantesco. Y salen conversaciones de extremado valor para los emprendedores. Y eso para mí también es un proceso tipo una mentoría. O sea, porque ellos aprenden. ¿Y cómo nos damos cuenta que aprenden? Cuando activan cosas. El aprendizaje se evidencia cuando yo acciono cosas. Si no estoy leyendo algo, estoy adquiriendo información. Pero el aprendizaje es cuando yo cambio algo, cambio una conducta, cambio mi accionar, pruebo algo nuevo y veo cómo resulta. Y eso es lo que nosotros tratamos de poner siempre el foco en eso en el programa de aceleración de Startup Chile. Por ejemplo, en estas reuniones, no sé si has tenido tú la oportunidad de escuchar, pues, por ejemplo, en esta lluvia de ideas y creatividad y peer-to-peer, por ejemplo, ¿has tenido la oportunidad de escuchar una de las ideas más descabelladas o alocadas y audaces? No sé si me puedes comentar alguna anécdota que hayas tenido tú o que hayas escuchado de algún tercero que haya resultado justamente de estas reuniones. O sea, mira, es que hay de todo y de todo tipo de problemas y todo tipo de soluciones. Por ejemplo, había una empresa que no voy a exponer su nombre ni el nombre del fundador, pero que en algún momento empezaron a recibir algunos mensajes relacionados con una confusión que tenían ciertas personas sobre si su negocio tenía que ver algo con pornografía, por ejemplo. Y para ellos fue como una sorpresa total, porque era algo que no estaban esperando. O sea, esto era un negocio relacionado más con el mundo de abogados. Entonces era algo nada que ver, lo estaban viendo como un elemento de marketing, y finalmente son sorpresas o cosas que se puede llevar un emprendedor. O sea, te puede pasar eso. Por otro lado, en ideas alocadas o cosas un poco más arriesgadas, siempre uno puede escuchar cosas que los emprendedores tratan de probar y que a mi juicio están bien, en donde de pronto un emprendedor hace un poco un fake de ciertas cosas que no tiene, por ejemplo, pero le dice a un corporativo, yo las tengo, como, porque voy a una reunión que, por ejemplo, no sé, la otra vez escuchaba a un emprendedor que decía, yo tenía una solución X para el mundo financiero, súper limitada a un elemento, pero fueron a hablar con un cliente que era demasiado importante, demasiado grande. Y ese cliente les empezó a preguntar sobre algunas cosas que ellos habían mapeado, pero que claramente no tenían desarrollado. Y ellos sí, no, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo, o sea, se estaba metiendo en un problema enorme porque le estaba diciendo al corporativo que lo que él necesitaba lo tenía cuando no lo tenía, y eso iba a implicar horas y horas de trabajo, o en algún momento llegar y decir, ¿sabes qué? Realmente no lo tengo, y tal vez perder, perdón, credibilidad, perderse ese cliente, pero era ahora o nunca. O sea, o me arriesgo ahora o tal vez nunca más en la vida voy a tener esta oportunidad de tener este deal con este tipo de cliente.
además ellos empezaron a ver que era un tema que podía replicarse en otras instituciones financieras. Entonces, no era un desarrollo a la medida para uno, sino que en el fondo se podía escalar a otros. Pero en el fondo ese riesgo también que muchos emprendedores a veces no toman. Algunos son más recatados y dicen, no, yo voy con lo que realmente tengo, pero muchas veces los que toman un riesgo más allá, pese a que yo se lo recomendaría a un emprendedor, no lo sé, no sé si desde mí vendría la recomendación como, haz esto, como que fakeale cosas que no tienes, pero si un emprendedor me lo cuenta, yo le digo, dale, te apoyo, cuéntame cómo te va, cuéntame cómo te funciona. Em, Esas son las cosas que tal vez se me vienen un poco a la cabeza, pero historias de emprendedores hay muchas, sobre todo relacionado con, claro, con cierres de deals, con temas con cofundadores, muchos problemas entre cofundadores, eso también es muy relevante. Eso no pasa tanto en Growth, pero sí en Ignite, en nuestros programas, en fundadores que se apresuran demasiado en constituir una empresa y luego es imposible sacar un fundador que no está haciendo nada o que se fue a emplear y gana millones de pesos chilenos y no quiere soltar nada de la empresa de lo que tiene. Y los inversionistas dicen, yo no voy a invertir en esta empresa porque esta persona, no sé, tiene el 15% y no está acá hace un año. Y ahí hay una serie de mecanismos que yo he visto y cosas que han tratado de hacer los emprendedores para sacar a esos cofundadores que muchas veces son una piedra en el zapato de encima. Y así, o sea, un montón de cosas que van ocurriendo. Claro, no, justamente los approaches que tú mencionas, muy parecidamente, yo también las viví de manera personal, o sea, no con la fequeada, sino directamente, che, vamos armando a medida en conjunto. Y eso a mí me pasó con una empresa de Canadá sobre el tema de acciones sobre lo que son la parte de las rentas, de las casas, de real estate, básicamente, pero pasándola al mundo cripto, básicamente. Mm. Entonces, muy parecido, quedamos por ahí en tablas, por ahí creo que por unos problemas técnicos, por el tema de que ideales, básicamente hacia dónde iba el producto, no íbamos a encerrar en eso, entonces, bueno, cuestión aparte. Pero, o sea, desde ese aprendizaje, ahorita estoy desde ir hacia lo arriesgado que estuve antes a ir hacia básicamente algo más tranqui. Básicamente tener el Ujú. producto per se, ir hacia las ventas, ventas minoritarias en sí. O sea, estamos hablando de clientes pequeños, no corporativo gigante, porque al final del día el cliente es parte de tu equipo. O sea, al menos yo personalmente lo veo así, porque te van dando los feedback necesarios para ir arreglando tu producto. Entonces, Claro. por ejemplo, la idea que aquí actualmente he propuesto es una idea correcta para poder, como si se aconsejara a la gente que nos está viendo. Es un buen, como si se, una buena línea de guía para comenzar y luego sí, después de que ya tengas el feedback necesario que te dieron todos los clientes, comenzar a pensar, che, bueno, es buena idea ir hacia temas de venture capital. Sí, yo creo que sí, eso es lo que yo creo que hay que tratar de fomentar con los emprendedores, que en el fondo los inversionistas quieren tener evidencia. Todavía la industria de venture capital, sobre todo en Latinoamérica, no es una lluvia de cheques como el Demo Day de Y Combinator o, no sé, lo que ocurre en el ecosistema cercano a Boston, en Estados Unidos, o en países de Europa. No es lo mismo. Pese a que el Venture Capital ha evolucionado en Latinoamérica, y tampoco yo veo que los inversionistas 100% quieran escoger con pinzas a los emprendimientos que van a seleccionar para invertir, pero sí hay que tener buena evidencia. Y la buena evidencia viene porque o tu equipo realmente es extremadamente bueno, es completamente diferente si yo vengo con un modelo de negocios que todavía no tengo validado, que todavía no tengo ninguna venta, pero si digo nosotros somos ni siquiera ex de empresas o como corporaciones grandes, sino que hemos emprendido 3 veces, hemos tenido un exit, o sea, eso ya es como, ok, ya creo en que esto pueda tener cierta ventaja versus otros. Pero si no tienes ese asset de tener un equipo realmente de excelencia, lo más probable es que va a tener que tener evidencia de cómo estás llevando tu solución hacia los clientes, cómo estás automatizando.
ciertas cosas importantes, cómo estás teniendo tracción relevante, cómo es tu racional de contratar personas, quiénes son las personas claves de la empresa, cómo se está llevando el tema tecnológico. ¿Tienes CTO? ¿No lo tienes? ¿Tienes un líder técnico? Si tu negocio es hiper complejo desde el punto de vista de la tecnología, si es software, ¿cómo se conforma tu equipo? ¿Cómo estás gestionando el registro, la documentación del software? Si es una tecnología de otra índole, ¿cómo estás como Deep Tech? Las empresas que son Deep Tech, eh, ¿cuál es tu equipo técnico? ¿Tienes un laboratorio? ¿Tienes advisors desde el mundo, desde el punto de vista científico? ¿Tienes una patente? ¿No la tienes? Si no la tienes, ¿por qué no la tienes? Si la tienes, ¿dónde la tienes? O sea, es evidencia. Nadie va a invertir actualmente salvo que pueda ocurrir, porque siempre puede ocurrir cualquier cosa, pero es mucho menos probable que sin evidencia te inviertan. Entonces, el consejo siempre va a ser, donde esté tu fuerte, manténlo fuerte, y donde necesites avanzar rápido, ten la evidencia lo antes posible, pero no vaya a levantar capital cuando no es necesario, no vale la pena, te va a llevar mucha frustración, te va a llevar mucho no, te va a llevar poco feedback, porque los inversionistas no es que tampoco tengan 5 horas para ti, para decirte, mira, ya, vamos a ver una asesoría para tu empresa para que puedas mejorar ciertas cosas. Te van a decir no y listo. Como hemos decidido no invertir, cariños, que te vaya bien. Y eso genera una frustración grande en el emprendedor. Pero muchas veces es porque el emprendedor no se preparó bien para ese proceso. Completamente un acierto en eso, completamente. Es muy raro que inversores se tomen el tiempo en asesorarte o, bueno, decirte cuatro cosas para que mínimo vayas ajustando un poco y más el tiempo de per se. Es más, y esto yo creo que recomiendo, creo que para todos, y me rectificas si estoy en lo equivocado, una vez que alguien contacta a un inversor, textos cortos, cortos y concisos, porque, o sea, no obstante uno quiera exponer su empresa, su idea hacia fondos, venture o aceleradoras, es difícil que te lean todo el paper o la documentación atrás de lo que puedas tener como solución de negocio. Entonces, siempre es ideal call to action y cortos y concisos. Pitch de 30 segundos, propiamente, entraría ahí. Sí, totalmente. Y de hecho creo que también hay un par de elementos que son bien importantes, como los emprendedores también tienen que hacer un due diligence del inversionista. Tienen que hablar sí o sí con los otros founders que el fondo ha puesto plata para que entiendan cómo fue el proceso, cuáles son las ventajas y desventajas de estar con esos inversionistas, cómo es el trato si es que, no sé, el pacto de accionistas tiene ciertas características, el tipo de acciones que ellos tienen, si es que hay un directorio y tienen una silla o no tienen una silla, quiénes son los directores que por lo general representan los intereses del fondo. Y por lo general, fíjate que hay muchos fondos de inversión que le creen más, o sea, no es que le crean más, pero se influencian bastante por las recomendaciones que les dan las startups que ya invirtieron. Es completamente distinto llegar en frío, un contacto en frío a un venture capital o un grupo de inversionistas, que recomendado por un alumni de ese, dije alumni por programa, pero puede ser alguien que haya pasado por ese proceso de inversión y que ese fondo está en el cap table, porque claramente una recomendación vale muchísimo. Es como lo mismo cuando te recomienda un cliente a otro cliente, es exactamente lo mismo. Entonces, creo que eso también es muy relevante, y eso, pese a que se habla mucho, yo no veo que los emprendedores lo accionen de manera consistente. O sea, hay que tener un buen registro, un buen listado, usar herramientas como, no sé, Airtable, Notion. Y si no sabes usar eso, usa Excel, pero lleva el registro, quiénes son las personas más relevantes a contactar, cuál es el portafolio de empresas, cómo los contacto. Y ahí, por ejemplo, en nuestras sesiones de mentoría, eso también ocurre un montón. O sea, nosotros tenemos empresas que han sido invertidas por Venture Capital, y cuando los emprendedores que toman el rol de mentor ven ciertos habilitantes en ese emprendedor, cuando ven que la empresa está sana, cuando ven que hay algo interesante, cuando el emprendedor es disciplinado, claramente le van a abrir una puerta, le van a decir, yo te voy a hacer una intro. O contacta a esta persona y dile que estás conmigo en un proceso en Startup Chile de mentoría.
Y eso hay que tratar de sacarle el jugo lo máximo que puedas en el proceso de levantamiento de capital, creo yo. Algo fundamental, como justamente dijiste, es el tema del due diligence que hay que llevarle a los inversores, porque no es solamente mandarles un mensaje, sino es todo lo que conlleva el trabajo atrás. Administrarla con Excel. Me Así veo es. mucho reflejado en eso porque pasé varias noches en vela tras un Excel. Ujú. Tras un Excel. Sí, no, por completo. Por ejemplo, ahorita ya como quien vamos comenzando a concluir, por ejemplo, ¿cuál es tu visión dentro del panorama de innovación dentro de Latinoamérica para los próximos 5 o 10 años? Por ejemplo, ¿qué sector crees que pueda llegar a tener auge? Porque igual desde una perspectiva, desde un concepto que por ahí se está especulando bastante, que la inteligencia artificial ya no va a crecer tanto como lo vino haciendo en los años anteriores. Entonces, y bien, como también se mencionó durante el podcast, también hay soluciones que son de perfect timing y de ahí para adelante las soluciones se vuelven más avanzadas o tienen que solucionar sí o sí un problema de negocio muy concreto. Y mira, yo te diría que eh, los negocios y ojalá no sea como un trend pasajero o algo que luego no olvidemos, pero los negocios que demuestran que en el fondo van a apoyar a que el efecto que estamos generando, que ya hemos generado, que muchas veces tiene cierta irreversibilidad, por ejemplo, con temas de cambio climático, eso está muy en boga, está bien instalado y yo creo que se va a seguir desarrollando, es decir, negocios que tengan que ver con la disminución de emisiones, con la gestión de residuos, con el consumo de agua, con temas de biodiversidad, con temas de extracción de minerales más limpia. Acá en Chile tenemos uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo, en conjunto con otros países como, o en Australia también tiene litio, Argentina también tiene. Y ya hemos visto nosotros en Startup Chile llegar soluciones que hacen que la extracción de litio, que requiere un consumo de agua muy grande, se puedan incorporar tecnologías que disminuyen, por ejemplo, el impacto hídrico y también el impacto en el ecosistema. O sea, un salar, que acá en el norte de Chile tenemos salares, sobre todo el salar de Atacama, que está dentro de un área protegida por el Estado. No es un campo ahí que son dueños un par de privados, sino que es un área silvestre protegida. Ahí hay especies que son únicas y es un ecosistema bastante único. Entonces hay que hacer una extracción responsable. Eh, y claramente la tecnología puede ayudar a que eso ocurra de mejor manera, no solamente explotar y explotar y explotar. Yo creo que los otros temas importantes tienen que ver con temas de salud. Acá en Chile y en Latinoamérica lo he visto también un montón de que yo creo que esto no es que haya sido un punto de inflexión solamente la pandemia, sino que la pandemia aceleró muchas cosas. En salud hay un elemento que es muy relevante, que es la adopción de tecnologías por los sistemas de salud, que eso es muy difícil de conseguir. En algún momento también para, no sé, los sistemas financieros tal vez fue un poco difícil, pero la evidencia ya dice que hasta las mismas organizaciones financieras generan ahora sus propias tecnologías o sus propias soluciones. En salud no pasa eso todavía y también es como acá hay mucho compliance, regulación normativa y está en juego muchas veces la vida de personas. Claramente hay que tener cierto recaudo, pero cada vez vamos a ver cómo se empujan más soluciones en salud y cómo los sistemas de salud también quieren ser más inteligentes, más innovadores. Em, y yo creo que por último hay un tema que tiene que ver con el mundo fintech, pero no solamente ya con temas de pasarelas de pago o de rutas de financiamiento como, no sé, a través de soluciones tecnológicas, sino que temas de, por ejemplo, educación financiera, pero no solamente hablo de cursos de educación financiera, sino que en el fondo es aprende a invertir y hazlo a través de nosotros en instrumentos que tal vez no son tan tradicionales, como lo que hace Fintual, por ejemplo, y otras plataformas que han ido saliendo que son para inversión o para apoyar a colaboradores de empresas que tal vez necesitan un préstamo, que necesitan no sé, tener un adelanto en su sueldo
Lo mismo con soluciones relacionadas con desarrollo de personas, recursos humanos. Creo que todo eso se va a seguir desarrollando y yo te digo que todavía nosotros recibimos y aceptamos un montón de empresas que utilizan inteligencia artificial, que la desarrollen o que tengan algo apropiable que sea de ellos. No es tanto, pero sí hay un uso muy, muy, muy que ya penetró en las startups, ya muy difícil que no se siga utilizando. Tal vez, como dices tú, la curva de desarrollo de soluciones nuevas o sofisticación de esto se va a poner un poco más lento. Em, pero el uso, adopción de este, bueno, como uso de datos, machine learning y que tienes como este paraguas de inteligencia artificial, yo creo que va a seguir siendo algo bien importante en los próximos años que vienen. Es muy probable que se conviertan, como hoy en día son las APIs, básicamente, con todas las soluciones de negocio, muy probablemente la Claro, inteligencia artificial. Y eso quizá le dará paso a la siguiente innovación, que actualmente, bueno, exacto. estamos a la espera. Como última pregunta, sí me gustaría preguntarte un poco, ¿qué impacto personal o emocional esperas tú siempre dejar en los emprendedores y, bueno, también Startup Chile también? ¿Qué impacto siempre buscan dentro de los emprendedores? Mira, nosotros como Startup Chile buscamos que los emprendedores que seleccionamos tengan un cariz de poder generar un impacto no solamente con los negocios que hacen, sino que ojalá que puedan permear el conocimiento que tienen a nuevas generaciones de emprendedores. Buscamos que haya más mujeres emprendiendo en tecnología también y buscamos los mecanismos para que ellos sean la punta de lanza del legado hacia las generaciones que vienen. Entonces siempre pedimos que haya mucho compromiso tanto con el negocio que hacen, que entiendan también que obviamente son parte de una política pública, pero que nos apoyen a que finalmente haya más personas que puedan acceder a tecnología y que haya más personas que sepan de desarrollo de tecnología. Y por otro lado, tal vez desde lo personal, yo soy una persona que me importa mucho que los emprendedores, las emprendedoras puedan aprender rápido. Y a veces hay que ser un poco duro en cierta medida, a veces hay que decir las cosas como son, ¿no? Si no, no hay tanto aprendizaje. Pero para mí eso es la clave. El que aprende más rápido es el que se lleva el premio finalmente. Y para mí eso ha sido tal vez el sabor que le he tratado de poner al programa de aceleración de Startup Chile, que sea mucho de como learning based, que los emprendedores sepan que van a aprender y que puedan ejecutar aprendizaje en cosas que se concreten y que tengan este mindset experimental, ojalá lo más ágil posible, para que no se pasen meses y meses desarrollando algo que nadie quiere, que nadie va a comprar, que nadie va a usar, porque eso es más doloroso que darse cuenta durante las primeras 2, 3 semanas de un programa de aceleración como el nuestro. En efecto. Te agradezco muchísimo, Sebastián, por haber estado con nosotros y a todos los que nos están escuchando. No olviden suscribirse a través de su plataforma favorita para el podcast. Y nos vemos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.